Bueno, pues esta lección nos habla sobre el estado de la muerte y lo que es el aliento de vida, lo que es el alma y también sobre cuestiones muy existenciales, ¿no? Si los muertos siguen viviendo después de haber muerto y si en algún momento podemos comunicarnos con ellos. Claro que sí, muy bien. Mira, ¿qué te parece si antes de comenzar con el estudio, hacemos una oración para que quien nos alcance a ver en internet, ellos también puedan participar de la compañía de nuestro Dios? Vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos que en este estudio de tu palabra tú nos ayudes a entender todos los conceptos que pueden ser quizás un poquito complicados a simple vista, pero Señor, en tu palabra están todas las respuestas. Ayúdanos por favor a comprenderlo de la manera más clara posible. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Juan, pues como tú me lo acabas de mencionar, el tema es muy amplio, pero vamos a hacer preguntas clave, así, sencillas quizás al punto, y a lo mejor tú te puedes explayar en cada una de ellas. Por ejemplo, la primera, la más fácil quizás, o la más difícil, depende de cómo tú lo veas. ¿Hay alguna definición quizás científica, médica de lo que es la vida? Quizá no sea la persona más indicada para contestar esta pregunta. Sin embargo, pues sabemos que hay algunos parámetros médicos, ¿no? En los cuales podemos basar pues nuestro entendimiento, nuestra definición de lo que pues es la vida o la muerte, ¿no? Y en este caso la vida, pues cuando el cerebro está funcionando, el corazón está funcionando, hay algunos signos vitales entre la persona, pues podríamos decir que está viva, perdón. Sin embargo, viene algo interesante porque realmente qué es lo que hace a la persona realmente tener esos signos vitales, ¿no? Y qué hace al cerebro funcionar y qué hace al corazón funcionar y en qué momento dejan de funcionar. Entonces ahí es donde empieza lo interesante, ¿no? Claro que sí, pues tenemos siempre respuestas filosóficas a estas preguntas, ¿verdad? Quizás médicamente puede haber respuestas, pero a grandes rasgos, como tú dices, el origen se remonta más allá de la ciencia que nosotros conocemos. Ok, si no tenemos acaso una definición clara de lo que es la vida como seres humanos, quizás la Biblia tenga una definición de lo que es vida. ¿Qué nos puede decir al respecto en la palabra de Dios? Sí, claro, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 2 versículo 7 nos da una definición de qué es la vida, o al menos cuál fue la vida o la composición, los componentes de un ser vivo. Y en Génesis 2:7 nos define nuestro Dios la creación de Adán. Adán era polvo en la tierra, que había tenido pues cierta forma, como lo sabemos porque el siguiente componente nos dice que alentó soplo de vida, ¿no? Aliento de vida en su nariz. Entonces quiere decir que Adán no nada más era polvo que se podía agarrar con las manos y se te volvía a caer, sino tenía una forma. Entonces tenía al menos una nariz, quizá ya un cuerpo completo, muy probablemente. Y Dios colocó algo que trasciende lo que vemos como seres humanos, que es algo que no podemos explicar, que la Biblia lo llama aliento de vida. Y cuando el polvo se unió al aliento de vida, entonces Adán empezó a vivir como un ser humano. Digamos, es la combinación de elementos que al final de cuentas viene de nuestro mismo Dios, ¿verdad? Todo lo que tenemos en este mundo viene de nuestro Dios, pero es una combinación de algo que estaba en este mundo a algo externo que es plenamente divino, ¿no es así? La vida no la podemos nosotros recrear porque pues no tenemos una fórmula química de la vida, ¿verdad? Qué bueno que la Biblia tiene estas respuestas. No sé si te gustaría compartirnos algún versículo, ya nos compartiste alguno. ¿Alguno más acerca de este asunto de la unión de la gente terrenal con el agente divino? ¿Tienes algún versículo que nos pueda ayudar? Génesis 2.7 es el más pues clásico pues para explicar lo que es esta interacción, ¿no? Sin embargo, este ente que se llama alma viviente en las Sagradas Escrituras o en otras traducciones de la Biblia se comenta como el alma viviente o el ser viviente. Es un ser vivo, ¿no? Hay varios pasajes que nos hablan sobre estos dos componentes. Y por ejemplo, aquí tengo algunos pasajes
Job 27:3 dice, todo el tiempo que mi Neshama esté en mí y haya Ruaj de Dios en mis narices. Lo leí de esta manera porque es muy interesante. Dice realmente nuestras versiones, y con esto me gustaría introducir un punto más que tal vez no se comenta esta semana, no lo profundizamos, pero que es muy interesante y muy importante. Dice algunas traducciones, todo el tiempo que mi alma esté en mí y que haya hálito de Dios en mis narices. O sea, mientras yo esté vivo, y esa habla de esta eh, relación, ¿no? Esto se encuentra en Job 27:3. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Anteriormente comentábamos sobre esto porque tenemos que hacer énfasis en este punto porque a nuestra traducción de las escrituras entra en juego en esto, Dani, porque nosotros tenemos una Biblia que está traducida al español, pero el original es en hebreo y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en griego. Algunas partes están en arameo. Entonces, de esta manera nos damos cuenta cómo no necesariamente hay consistencia en todas las traducciones de las escrituras. La palabra aliento de vida, hay dos palabras en el hebreo, la primera es neshama y la otra es ruach, y ambas tienen que ver con el Espíritu de Dios, con el aliento de vida o el soplo de vida. Sin embargo, el ejemplo más directo es Job 27:3. En algunas traducciones aparece ahí para neshama o para ruach la palabra alma en español. Y esto complica la interpretación de las personas para entender qué es un alma. Entonces necesitamos tener una buena traducción de las escrituras para que tengamos una traducción al español la cual sea consistente en el original hebreo. Claro, se vuelve como un juego de palabras, ¿no? No sabes en qué momento está hablando de la totalidad del cuerpo, de la combinación materia con aliento de vida, o habla de algo más, ¿verdad? Exacto. Ok, muy bien. Ya terminando con este asunto de la vida, ¿por qué no pasamos al proceso de la muerte? Adelante, adelante. ¿Alguna definición otra vez científica de la muerte? ¿Crees que haya algo que el mundo científico tenga que aportar sobre una definición específica de la muerte? Pues volvemos al mismo punto, ¿no? Bajo cierto margen de tiempo se pueden medir algunos signos vitales, ¿no? Y de esa manera decir, bueno, la persona ya descansó e informar a los familiares, ¿no? Sin embargo, ese acto de que la persona descanse y deje de tener esos signos vitales, pues es un acto que no podemos explicar por qué se dio de una manera directa, ¿no? Cuando nosotros aprendemos y apagamos una luz, si la prendemos antes de que lo que es la luz prenda, nosotros vamos a un interruptor, ¿no? Ya sea a través de nuestro celular o a través de un switch mecánico, eléctrico, y cuando nosotros apretamos, ¡pup!, inmediatamente tenemos luz. Y cuando nosotros volvemos a apretar hacia el lado contrario, volvemos a quitar esa energía eléctrica y el foco se apaga y la luz se va. Entonces nosotros podemos explicar eso porque decimos, bueno, ¿por qué se apagó la luz? Ah, pues porque yo la apagué o porque se fue la luz en la colonia, ¿no? Pero en el caso de la vida y la muerte no lo podemos hacer. No podemos explicar en qué momento ese aliento de vida se le es removido al ser humano y deja de existir y en qué momento. Solo Ujú. queda la materia, ¿verdad? Prácticamente. Y solamente queda el polvo de tierra, como el polvo de la tierra, como en el caso de Adán. Entonces, ese es un acto que trasciende lo que los seres humanos pueden explicar. Pues bien, Juan, regresando al tema de la muerte, ya vimos prácticamente que el mundo científico te puede dar razones del cese de la vida, ¿verdad? Del cese del conocimiento, de la actividad, del metabolismo, etcétera. Pero no hay una definición clara científicamente de qué pasa después de la muerte, ¿verdad? Hasta ahí llegó, ¿no? Ponen fecha y hora de la muerte, pero el último que se puede hacer médicamente hablando. Este, ahora, en cuanto a definiciones bíblicas, la Biblia nos puede dar una ayudadita real y consistente de qué es la muerte, ¿no es así? Es correcto, Dani. Por ejemplo, podemos ir al Salmo 146:4. Ahí se nos habla que cuando la persona muere, perecen sus pensamientos, dice, o sea que deja de pensar. Y perecer significa desaparecer.
Entonces, este pasaje es muy interesante porque nos hace alusión a un hecho el cual tiene consistencia con Génesis 2:7, ¿no? Y de esa manera nosotros entendemos que cuando el hálito de vida se le es removido a una persona, ese espíritu de vida, ese aliento de vida, pues la persona inmediatamente deja de existir. Claro, y quisiera que pusiéramos en atención en una cronología interesante, ¿no es así? Génesis fue escrito por Moisés, ¿no es así? Estamos hablando de los orígenes de la vida, quizás miles de años antes de Moisés. Moisés lo retoma, pero ahora tú estás hablando del salmista. Bastantes años después, y estamos viendo que hay una congruencia entre escritores, una consistencia entre definiciones de algo que hoy en día queda muy ambiguo, ¿no? Ahora, no sé si tú nos quisieras ayudar con un poquito acerca de, digamos, la muerte y el espíritu. Es decir, Eclesiastés 12:7 tiene algo que decirnos. No sé si quisieras abundar acerca de la muerte y lo que se conoce o le pueden llamar el espíritu. Sí, claro que sí. Ezequiel 12:7 hace una declaración muy interesante que ese espíritu que originalmente sabemos que en el caso de Adán fue dado por medio de Dios, como un acto, digamos, divino, se es removido al ser humano y regresa a Dios, especifica Eclesiastés 12:7. Lo interesante de este pasaje es que no hace diferencia entre si el espíritu de los buenos regresa a Dios o si el espíritu de los malos regresa a Dios. Simplemente dice que el espíritu en general regresa a Dios. ¿Quieres leerlo? Adelante. Sí, tenemos Eclesiastés 12:7 que dice lo siguiente: antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahí se nos hace énfasis específico que lo dio, pero regresa a él. Entonces, esto nos abre una ventana también para otro tema, ¿no? No solamente el hecho de que Dios recoge la vida del ser humano a través del aliento de vida y cuando uno le quita, cuando Dios le quita al ser humano el aliento de vida es como apretar el interruptor y quitar la corriente eléctrica del cuerpo de un ser humano. Entonces, Eclesiastés nos hace bien énfasis en eso, ¿no? Al igual que Salmo 146:4. El punto también interesante aquí que deja Eclesiastés es que ese aliento de vida o espíritu regresa a Dios. Y esto contrasta, Dani, con la creencia actual de que los buenos al morir reciben su paga y van al cielo. Y los malos al morir reciben su paga y van al infierno. Pero Eclesiastés 12:7 no hace diferencia entre buenos y malos, siempre dice que el espíritu regresa a Dios. Entonces no se hace alusión al espíritu como un ente aparte del cuerpo, que sea otro yo o que sea idéntico al alma, que también esa es otra, contrasta con esa. Algunas personas creen que el espíritu es igual al alma, cuando la Biblia define que son dos cosas diferentes, ¿no? Al contrario, una compone a la otra. Entonces, este pasaje es claro al afirmar de que ese aliento de vida es simplemente la capacidad que Dios nos da para estar vivos. Dios la remueve y se acabó. Pero ese aliento de vida no es una persona, no es otro yo, no es otro Juan, no es otro Dani que está en el cielo, en el infierno, en algún otro lugar y que sigue viviendo de alguna manera. Claro. Podemos quizás tener un concepto más claro de qué es alma, ¿verdad? Yo te haría la pregunta, ¿hay almas vivas y hay almas muertas? Sí, hay almas vivas y hay almas muertas, para sorpresa de muchos que nos escuchan. ¿Por qué? Porque la definición bíblica de alma no es la misma definición que tenemos hoy en día en nuestros días, aquí en México, ¿no? Y también en otros lugares, en otros países. Las personas consideran que el alma es una especie de fantasma, una especie de Ente. ente inmaterial que no puedes tocar, pero que sí piensa, habla y tiene una forma muy semejante a nosotros o inclusive puede tomar otros cuerpos, ¿no? Entonces, esa no es la definición bíblica de alma. Entonces, es algo muy importante, queridos que nos escuchan, que debemos hacer énfasis. La definición bíblica de un alma es una persona y esa persona tiene cuerpo. Y si la definición de alma es igual a cuerpo viviente, o sea, un ser humano viviente, entonces quiere decir que pueden haber almas
muertas también, porque hay seres vivos que ya murieron. Entonces, cuando una persona muere, eso es un alma muerta. Y la Biblia nos habla específicamente en Ezequiel 18:4 que el alma que pecare, esa se muere. Entonces, eso quiere decir que el alma es mortal. Mateo 10:28 también nos dice que el alma es mortal. Y también el libro de Santiago, cuando hace esa alusión en el capítulo 5, en los últimos versículos, cuando dice, todo aquel, voy a parafrasear, todo aquel que le predicaron alma y salvaron, dice, un alma de muerte, dice, cubrirá multitud de pecados, dice, y salvará un alma de muerte. A ver, pero pues no que el alma no puede morir, no, sí puede morir, de acuerdo a la escritura, un alma muere, puede morir porque un alma es igual a un ser vivo en la Biblia. Muchas gracias. Tenemos específicamente, como tú dices, el primer versículo que mencionaste, Ezequiel 18:20, que dice, el alma que peque, esa morirá, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Juan. Vamos un poquito más adelante con el tema del más allá, un tema que puede traer, digamos, susceptibilidades. Mucha gente puede creer que hay un más allá, una conciencia, un destino inmediato después de morir, ¿verdad? ¿Crees que la ciencia, crees que el mundo científico tenga una explicación clara de qué pasa después de la muerte, o sea, con el ser humano? A ciencia cierta lo dudo mucho. He escuchado de algunos intentos por hacer mediciones eléctricas y presencia de algunas frecuencias con medidores de frecuencia en casas embrujadas o donde se han visto algunos pues aparecidos o algunas cosas por ahí. Y en cierta manera, digamos que son medibles, ¿no? Ese tipo de interacciones. Pero hasta donde yo sé, no hay manera de comprobar que hay vida después de la muerte, hasta donde yo lo sé. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, la Biblia tiene las respuestas correctas para las preguntas que tenemos en esta noche. La explicación bíblica de qué pasa después de la muerte. ¿Qué hacen los muertos, Juan? ¿Qué pasa con los muertos, bíblicamente hablando? Pues la palabra de Dios hace una analogía para que nosotros como seres humanos entendamos. Dice que la muerte es como un sueño, dijo el Señor Jesús refiriéndose a su amigo Lázaro en San Juan capítulo 11. Ese término, esa asignación, esa figura de la muerte como un sueño, no era nueva. En Daniel capítulo 12, versículo 1 encontramos de que los que duermen en el polvo, y repetidamente en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, en Génesis, encontramos muchas referencias, muchos pasajes donde dice se fue a dormir con sus padres, se fue a dormir a donde sus padres vivían y se reunió con su pueblo, diciendo, enfatizando de que ellos habían muerto y habían sido colocados en las mismas tumbas donde habían sido colocados ante anteriores reyes o parientes. Entonces la Biblia nos hace alusión a la muerte como un sueño. ¿Cómo? Porque realmente no está dormida, la persona está muerta, pero es como un sueño porque siempre se presenta la realidad de la resurrección. O sea, los muertos en algún momento van a volver a vivir, ya sea para vida eterna o para perdición perpetua. Aquí una pregunta semántica. ¿Cuál crees que sea el término correcto para llamar donde entierran a los muertos? ¿Panteón o cementerio? Creo que tú serías la persona más adecuada para decir esto. Pues en realidad es cementerio, porque cementerio en nuestro idioma significa dormitorio. Prácticamente es la manera que se le quiso intentar dar un título a ese lugar donde descansan en teoría las personas, porque realmente pues se empiezan a desintegrar, empiezan quizás a poner uno sobre otro y no tienen conciencia al final de cuentas. No hay conciencia, es correcto. No hay conciencia. Es un tipo de dormitorio simbólico, ¿verdad? Ahora, no sé si tú en tu Biblia nos pudieras ayudar a leer Salmo 115:17, ya lo comentaste. Ayúdame a leerlo y quizás a parafrasearlo un poco. Salmo 115 y también para quien lo vea, búsquelo. Salmo 115, versículo 17. Dice así, no alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. ¿A dónde descienden, Juan? ¿Qué pasa específicamente cuando uno muere? ¿De alguna manera están felices con Dios?
¿Hay sonidos, hay conciencia? ¿Qué nos dice la Biblia en este versículo? Bueno, queridos, este pasaje es muy directo, ¿no? Y Dani, realmente a mí me llega mucho este pasaje porque de forma directa me dice que los muertos no alaban a Dios y no hace distinciones entre los buenos o los malos, siempre es genérico. Entonces, si los muertos no alaban a Dios, ¿cómo podríamos explicar todas las supuestas manifestaciones y comentarios que se hacen y voy a tocar un punto quizás sensible, cuando van a enterrar a una persona, siempre se presenta a las personas y se las coloca en el cielo, ¿no? Y que ese es otro punto también, ¿no? Normalmente, independientemente de la vida que ha llevado una persona, normalmente todas van al cielo, ¿no? Todos fueron buenos. Todas fueron buenas, ¿no? Sí. Pero bueno, al final de cuentas se hacen muchos comentarios como que ya está en la gloria, ya goza de la presencia de los ángeles, ya Está en un está en la lugar presencia, mejor. ya está en un lugar mejor, ya está en la presencia de Jesús, ya está alabando con los ángeles y los coros celestiales, Lo ¿no? está recibiendo San Lo Pedro. está recibiendo San Pedro y tantas otras cosas. Sin embargo, la palabra de Dios es clara al decir que los muertos no alaban a Dios. A ver, pero entonces, si los muertos no alaban a Dios, los supuestos muertos buenos que fueron al cielo y están gozando en la presencia de los ángeles y alabando a Dios, entonces quiere decir que es algo falso, es una mentira, porque realmente la palabra de Dios nos dice que el lugar donde los muertos van es un lugar de silencio, o sea, van al sepulcro. Es una manera poética o figurada de decir que realmente van a un lugar donde, pues, no hay nada, no hay obra ni trabajo, como dice Eclesiastés 9:5. Muchas gracias. Creo que hasta aquí hemos abarcado porque ya mencionaste la supuesta reunión de las personas con sus padres, ¿verdad? Daniel lo menciona, con algunos reyes se menciona, ¿no? Ahora, en esta sección vamos a meter un pilón, un extra, y este sería, bueno, si la Biblia marca categóricamente que no hay conciencia después de la muerte, y obviamente si hay silencio no podemos comunicarnos con los muertos, ¿por qué salen casos como el de el rey Saúl que va y consulta con esta pitonisa y quiere hablar con Samuel y la Biblia dice que ve a Samuel? ¿Qué sucede ahí, Juan? ¿Qué pasó en ese episodio bíblico específicamente? Bueno, y no nada más en el episodio bíblico, Dani, hay tantas historias que se escuchan de abuelitos, de madres, de padres, que se aparecen a sus hijos, a sus nietos, a sus tíos, a sus primos, y les dan inclusive advertencias, o inclusive se les ve con bicicletas, o con vehículos, o con la misma ropa, y a veces hasta dicen cosas, o se aparecen en las noches, supuestamente, y dicen cosas que solamente ellos y los parientes sabían, cosas personales, privadas. Entonces, esa historia, esas historias también, pues, hay una historia muy interesante que en la Biblia son similares las historias a la historia de Samuel con el rey Saúl. La palabra de Dios nos dice que supuestamente, y digo entre comillas, supuestamente, se apareció Samuel una vez que él había muerto. Y esto fue porque Saúl, por mandamiento de nuestro Dios, sabíamos, por ejemplo, Deuteronomio 18 nos dice directamente que las pitonisas, los adivinos, todo eso era una abominación, gracias. Dios aborrece esas prácticas, o sea que no podían ser, digamos, conciliadas, ¿no? con nuestro Dios. No son formas en las que Dios se comunica con los seres humanos. Sin embargo, Saúl en su desesperación va con la guerra contra los filisteos y va y busca a una pitonisa, o sea, una hechicera, una bruja. Y Samuel, la Biblia es muy clara, Samuel ya había muerto, dice directamente el inicio de este capítulo, y le habían llorado, dice los hijos de Israel, pero aún así él va a buscar a Samuel, porque supuestamente, y fíjese, esta mentira de la inmortalidad del alma viene desde los tiempos de Samuel, desde el tiempo del Edén, cuando la serpiente engañó a Eva diciéndole que no iban a morir. Entonces, la pitonisa con sus hechizos hace traer de abajo, dice la escritura, a una persona. Y dice la pitonisa que vio a Elohim, dice el original, veo dioses, pero ahí la palabra dice Elohim. O sea, como si Dios mismo estuviera ahí y venía y que suben, dice. O sea, como si Samuel viniera de abajo.
Y lo interesante es que Samuel se presenta y en vez de mandar alguna advertencia para Saúl, prácticamente lo condena, se molesta porque lo hacen traer como si él estuviera muy ocupado y lo hacen traer y lo molestan, entre comillas, haciéndolo venir y al final de cuentas le da una condenación. Ok, entonces términos prácticos, no estaba viendo a Samuel, no estaba viendo a ni siquiera era una copia, digamos, consciente de Samuel, era cualquier otro ente diciendo cualquier otra cosa que no diría Samuel. Bueno, esto es lo interesante porque si estuviéramos platicando con personas de otra denominación religiosa, ellos llegarían probablemente a conclusiones diferentes. Y ahí es donde viene lo interesante, tenemos que analizar punto a punto. No tenemos el tiempo para hacerlo quizá, pero voy a tratar de enfatizarlo muy rápidamente. Saúl estaba muy alejado de Dios, número uno. Samuel ya había muerto. Eh, Otro punto era que el método para comunicarse con Dios era a través de sueños, de visiones, de profetas y a través de la palabra de Dios. Las bolas mágicas, los hechizos no son un método para nuestro Dios. Aparte, Samuel viene de abajo, dice que sube. Bueno, si Samuel era una persona buena, ¿por qué no bajaría? Más bien tendría que bajar del cielo, pero dice la escritura que él sube. Entonces eso no concuerda. Aparte de eso, Samuel, en vez de decirle que se arrepienta, que se entregue, que haga lo bueno, simplemente le da una condenación y le dice, mañana tú y tus hijos estarán muertos. Conmigo. A ver. Pero si Samuel era bueno y Saúl estaba perdido y la mayoría de sus hijos quizá estaban perdidos, ¿por qué le dirías estás conmigo? O sea, ¿conmigo en qué sentido? Pues no estás en el cielo, Samuel, no estás alabando a nuestro Dios. ¿Y por qué veniste de abajo? Hay muchas contradicciones. Otras personas dicen, bueno, pues sí, sí puede haber contradicciones, pero a final de cuentas lo que dijo Samuel se cumplió. Y esto puede ser verdad, se cumplió, pero hay muchas cosas que también dice la gente y se cumplen, y muchas cosas que otros también, supuestos profetas, también se cumplen. Pero a la luz de las escrituras, una prueba de un verdadero profeta tiene que cumplir todas las pruebas de la palabra de Dios y no solamente una. Entonces, su profecía o la profecía de Samuel se cumplió, es verdad, pero eso no quiere decir que realmente era Samuel. ¿Por qué? Porque la escritura nos dice, así como con la serpiente, perdón, Satanás se disfrazó y eso no es algo nuevo. Porque el libro de 2 de Corintios, el apóstol San Pablo dice directamente que eso no es de extrañar, que Satanás se disfraza como un ángel de luz y sus ministros también lo pueden hacer. Entonces, sus ministros humanos, sus ministros inclusive de ángeles caídos, pueden disfrazarse. Entonces, al que realmente vio Saúl, no fue Samuel, fue un ángel maligno, quizá el mismo Lucifer que estaba ahí para engañar. Muchas gracias. Pues queda claro ese tema, queda claro el concepto bíblico de la vida, de la muerte, incluso de lo que alguien le quiere llamar el más allá. Ahora, para concluir, ¿qué, qué, qué ves como una esperanza y como un alivio en la definición bíblica de la muerte? El saber que tus seres queridos no están sufriendo de ninguna manera, porque si estuvieran en el supuesto infierno estarían siendo tormentados día y noche, ¿verdad? Sufriendo físicamente. Si estuvieran en el cielo, estarían sufriendo de vernos sufrir, ver incluso generaciones tras generaciones de guerras. No vería gozo alguno en estar viendo desastres durante siglos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué esperanza trae este concepto claro de la muerte? Gracias, Dani. Queridos, esto es maravilloso porque el Señor Jesús en sus propias palabras dijo que la verdad nos haría libres. Y cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, la verdad es un camino angosto y es duro, es difícil. Si no, preguntemos al mismo Señor Jesús. Él no fue la diferencia a nosotros. Sin embargo, la verdad nos hace libres y es maravillosa. ¿Por qué? Porque nos evita muchos problemas y confusiones. Con otros comprendemos la verdad maravillosa del estado de los muertos y la promesa del Señor Jesús de levantar a nuestros muertos que durmieron en Jesús o que murieron en Jesús. Es una promesa maravillosa y eso llena el corazón porque nos hace ver de que las personas que hayamos perdido en este mundo
ese amor, ese cariño que les teníamos, lo podremos seguir contemplando por toda la eternidad. Y eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque volveremos a ver a nuestros seres queridos que perdimos, siempre y cuando su servidor y el ser querido haya aceptado a Jesús. Entonces, por eso es importante, queridos, aceptar a Jesús mientras tengamos vida, porque después de esto no hay más que hacer. Ha terminado la oportunidad para aceptar a Jesús. Entonces es una maravillosa promesa para los vivos de que nuestros seres humanos no están sufriendo, ni están sufriendo por nosotros, ni están sufriendo siendo atormentados, sino que no sienten algo, no, nada sienten, están dormidos, están en silencio. Es prácticamente un instante, ¿no? Dice la palabra de Dios que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, han de ver al Señor Jesús viniendo en gloria, como lo dice la carta a los tesalonicenses. Según Tesalonicenses 4, sí, claro, claro. Entonces, ni siquiera podemos llamarlo un descanso largo, ¿verdad? Porque en realidad para quien muere, cerró los ojos y el segundo instante ya está viendo al Señor Jesús viniendo. Exacto. No hay un tiempo que ellos hayan dicho, híjole, se me hizo larguísimo fue en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, Juan, ¿algo más que te gustaría agregar? Sí, claro, esta verdad es libertadora, queridos, porque nos hace ver una esperanza en el Señor Jesús. Por eso es importante que entreguemos nuestra vida al Señor hoy y no dejemos pasar más tiempo. ¿Por qué? Porque, Dani, ningún seguro de vida puede garantizarnos realmente la vida. Realmente le da la oportunidad a los que están vivos de pues tener ciertos recursos para el que ya falleció, pero realmente no hay nadie que nos garantice la vida. Entonces es importante aceptar al Señor Jesús. Y toda esta verdad nos liberta de cualquier sufrimiento que podamos llegar a tener o pendiente por nuestros seres queridos. Eso nos liberta. Y aparte de eso, quita de nuestra mente todas esas pues premisas o pensamientos que pudiéramos tener equivocados. Como por ejemplo, siempre se dice a las personas, ya descansa en paz. Pues realmente no descansa en paz porque no siente. Simplemente está pues ya descansando, ya está durmiendo. Y tantas otras cosas que pudiéramos agregar que la gente piensa que suceden al momento de la muerte, la palabra de Dios nos explica de una manera clara que pues realmente las personas que van nada saben. Muchas gracias, pues la invitación queda abierta, ¿no? El momento de tomar de la mano a nuestro Señor Jesús es el día de hoy, el momento de dar y perdonar y pedir perdón es el día de hoy, mientras tengamos vida. El día de hacer donaciones a la iglesia, hacer donaciones a los pobres, todo eso es el día de hoy, no como medio de salvación, ¿verdad? Sino como método de glorificar a Dios con nuestros recursos, con nuestro tiempo. Bueno, Juan, ¿te gustaría acompañarnos en una oración? Por favor. Amado Padre, gracias por darnos la oportunidad de esta maravillosa verdad, Señor, que muy ciertamente puede ser libertador para mucha gente. Te ruego, Señor, que toque los corazones de todas las personas que escuchan este video, que tú llenes sus mentes, Señor, que los liberes de cualquier pensamiento falso, que desafíe sus pensamientos si es que por muchos años han pensado cosas semejantes y que se afiancen mejor a tu palabra que pues es viva y eficaz y no caduca y nunca se equivoca. Gracias, Señor, por darnos esta esperanza. Ayúdanos a llenar nuestros corazones con ella y llevar a otros a tus pies y también entregarnos a ti de forma directa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y agradecemos. Amén.